Claro que sí, 11:43 de la mañana, casi mediodía, vos, yo, él, Elia y Elie. Estamos todos en Ya Fue, en Cítrica Radio, escuchando la más maravillosa música. Era Mustafunk lo que escuchamos, ¿puede ser? Por supuesto, Qué Rodrigo a grandes que 2000. son, qué grandes que son, qué grandes que son. Y hablando de grandezas, a esta hora, ustedes saben, en verdad es un poquito más temprano, pero hoy tuvimos mucho problema técnico. Le vamos a pedir disculpas desde ya a nuestra columnista estrella de finanzas personales, a la que nos cuida el bolsillo, a la mismísima Sol Rial. Hola, amiga, ¿cómo estás? Chicos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy tranquilo. Qué bueno, me alegro. Acá tuvimos unos cortes de luz, vino de sur ya a marcarnos el terreno, marcarnos la cancha, se repicó, amiga, se repicó. Bueno, pero ahora está todo bien, ahora Sí. ya estamos al aire, está todo tranquilo. Mirá qué grande, mirá cómo mira el vaso medio lleno al toque, ¿eh? Ese optimismo. ¿Sos sagitariana, Sol? No, libriana. Ah, bueno, hizo un balance. Está bien, Dijo, muy bien. hizo un Aparte balance. tengo Sagitario por algún lado porque me gusta viajar mucho y esas cosas. Debe haber en alguna parte de Y la porque carta sos bastante natal. optimista en Sí, general. y eso Como que te- siempre le ves el lado bueno a las cosas. Y eso que tu especialidad es la economía, igual, y así Sí. todos sos optimista. Sí, Es sí. muy loco eso, Fija amiga. que tiene un Sagitario ahí. Bueno, dando no sé, ahora hoy vamos a hablar del riesgo país, no sé si empezamos a hablar de la economía, somos tan optimistas, pero bueno. Es verdad, es verdad. Hoy vamos a hablar del riesgo país, Sol. Hoy vamos a hablar del riesgo país, que es cómo se mide. Hoy tenemos una columna cargada de información. Me encanta. Que es cómo se mide y cómo afecta a los bonos. Todo eso junto, porque Qué miedo. es real que a veces leemos en las noticias y muchas veces qué es el riesgo país, los puntos, pero hay que ver qué es, qué significa y cómo nos puede afectar también incluso en las finanzas personales. ¡Apa! Buenísimo. Bueno, metámosle entonces a ver de qué se trata este tema del riesgo país, en qué nos influye en lo práctico, porque uno lo lee mucho en los medios, como dice Sol, pero quizá uno no tiene ni idea de qué se trata. Sí, vamos a arrancar. Bueno, ¿qué es el riesgo país? ¿Qué es esto que estamos escuchando siempre en las noticias y demás? Bueno, es un índice que es elaborado por el JP Morgan. Mide el rendimiento total de bonos de los gobiernos emitidos por países emergentes, como el nuestro, Hola. comparado con los bonos de Estados Unidos. Así que acá ya tenemos para ver los países emergentes, tercermundistas y demás, versus la gran potencia mundial que es Estados Unidos. El riesgo país cero, porque acá lo importante es entender cómo se hace esos numeritos. Tenemos 1500 puntos de riesgo país. Bueno, ¿qué significa? ¿Qué hay atrás de eso? El riesgo país cero es el bono de Estados Unidos, del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. Sí. Específicamente, el riesgo país es la sobretasa de interés que los países, estos que dijimos anteriormente, los emergentes, pagan para financiarse internacionalmente. Esto ahora lo vamos a explicar un poco más detalladamente. Bien. Esta sobretasa está definida por la probabilidad de que un Estado no logre pagar los vencimientos de sus obligaciones, ya sea todos los activos estos financieros que hablamos muchas veces, Sí. bonos, letras del tesoro, etcétera. O sea, a más riesgo país, lo primero que tenemos para decir es mayor posibilidad de que ese Estado no pueda pagar sus vencimientos. Ok. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Para especificar, para graficarlo, ¿no? Para que se entienda. Si el bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años es el cero, es porque el JP Morgan considera que es, a ver, todo esto es, podemos hacerle las críticas que quieran, ¿no? Es el que considera que es lo más seguro que existe. Por eso es el cero. O sea, el bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años es cero. Ok. Así que, como dijimos antes, la sobretasa es del interés que paga Estados Unidos de esos bonos. El porcentaje de riesgo país es lo que va a determinar de cuánto pagan los vencimientos los países emergentes. Pero vamos a poner un ejemplo que me parece lo grafica mucho mejor. A ver. Agarra un ejemplo X de que hay en la web, pero solo para graficarlo. Si el 8 de julio del 2004 los bonos de la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, Sí. rendían un 5,22% de interés anual, recordemos, es el cero, pero hay que sumarle al cero el interés que pagan esos bonos, ¿no? Claro. Y el riesgo país de Ecuador, por ejemplo, marcó 931 puntos, que equivalen a 9,31%. La tasa mínima que exigiría un inversionista para invertir en ese país son 14,53. O Bien. sea, sumamos el interés de este bono a 10 años, Sí. lo que está pagando en ese momento la Fed. Por eso es muy importante las noticias cuando dice la Fed mantuvo la tasa de interés, Sí. la Fed bajó la tasa de interés.
Bueno, es esto, porque después mide todo el resto del sistema financiero. ¿Se entiende? Claro, exacto. Entonces, si la Fed rinde el 5% y el riesgo país le sumamos un 9,31%, bueno, la tasa de interés que va a regir a ese país de forma internacional va a ser el 14,53. Esta es digamos, la cuenta básica. Por eso cada vez que nosotros decimos hay 1.500 puntos, hay 3.000, hay 6.000, bueno, ¿eso en qué implica? En esto, en el interés que va a pagar ese país para financiarse internacionalmente. Entonces podemos decir que el financiamiento de un país se considera más caro cuanto mayor riesgo país tenga. Cada vez que la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos suben, por ende suben todos los demás. Por eso es importante esto que decíamos antes de, por un lado, entender el riesgo país que tiene nuestro país y por otro lado, cómo es la Fed y la tasa de interés que tienen los bonos de Estados Unidos. Porque eso va a determinar toda una cadena de secuencias de acá en adelante. Bien. Bueno, ¿en qué nos afecta a los ciudadanos argentinos, por ejemplo, este índice? Bueno, acá planteamos varios escenarios que son complejos. Lo voy a leer de corrido, pues lo tuve que escribir porque si no es un quilombo. Tremendo. Para que entiendan cómo una cosa en la economía agarra a otra, ¿no? Cómo esto que decimos siempre, se mueve una fichita y de pronto me cambia todo el tablero de ajedrez. Claro. Entonces, empecemos. Por ejemplo, si la Argentina tiene un riesgo país muy alto, suponete, muchas veces a lo largo de la historia Argentina ha tenido riesgo país muy alto, va a decir no financiarse con mercados externos porque claramente le es caro. Entonces, por ejemplo, un escenario es recurre al mercado interno. Bien. ¿Qué significa? Bueno, que empieza a emitir bonos y letras para que llenar el mercado y poder financiarse. Esto, por ejemplo, puede repercutir en las empresas privadas que dejan, pues las empresas privadas también necesitan financiamiento, por ejemplo, y bueno, ya no digamos, el Estado cubrió toda esa parte de emitir cosas y conseguir el dinero disponible. Entonces esto puede tener, por ejemplo, consecuencias en la producción local, las empresas pueden tener menos financiamiento y esto también puede repercutir, por ejemplo, en el empleo, ¿no? Despidos masivos y demás. O sea, ya vemos cómo de riesgo país saltamos a que falta empleo. Mirá. El riesgo país, si sube muy alto también, se puede volver muy riesgoso porque todos los bonos que están en el mercado, la gente puede hacer, todos los inversionistas pueden hacer un gran desprendimiento de bonos. ¿Qué pasa si la gente se desprende de los bonos, los inversionistas? Bueno, por ejemplo, puede subir el dólar. Todo ese dinero disponible que antes iba a los bonos que el Estado emitía, ahora se van a las divisas extranjeras. Esto dispara el dólar, un nuevo debilitamiento de pesos que deriva en que en inflación, pérdida del poder adquisitivo, a quien se perjudica de vuelta a los trabajadores. Tremendo. Entonces, ¿Cuándo no igual, no? Claramente. ¿Cuándo es perjudicial para cualquier sector que no sean los trabajadores? Claro. Exacto, pero ven que como arrancamos del bono del Tesoro de Estados Unidos, derivamos en qué, en todos los escenarios, en que los trabajadores tienen menos poder adquisitivo o en su efecto se quedan sin trabajo. ¿Se entiende lo complejo que es el entramado económico? Total. El riesgo país también influye en la tasa de crecimiento de referencia. ¿Se acuerdan en la época de las bombas de las Levax? Sí, claro que sí. Todo el tiempo estábamos atentos de la tasa de referencia, así como dijimos antes de la Fed, bueno, acá el Banco Central, ¿no? Sí, 80%, 70%, 60%, bueno. Si tenemos un riesgo país alto, también la tasa de crecimiento de referencia del Banco Central nuestro sube. ¿Qué implica para las finanzas personales de todos nosotros? Bueno, también nos perjudica, sí, les voy a spoilear porque todo nos perjudica. Por ejemplo, el costo financiero, absolutamente todo lo que tiene nuestra economía argentina aumenta. Por ejemplo, el crédito y el financiamiento con tarjeta de crédito. O sea, todo lo que implica crédito a partir de ese momento de que las tasas de referencia suben para nosotros también. Entonces, sí nos afecta en la vida cotidiana. Sacar un préstamo hipotecario, sacar un préstamo personal, pagar el resumen de la tarjeta de crédito, todo es más caro. Así que ya vean cómo... Creo que les tiré mucha información, pero vean cómo... No, pero está clarísimo. Está clarísimo, Sol, está recontra claro. Por eso es que en los niveles, cuando fue el momento más crítico de la debacle económica durante el gobierno de Mauricio Macri, siempre estaba esa recomendación de no pagues el mínimo de la tarjeta. No lo pagues porque después te viene un 130% arriba. Es una locura. Exacto, se dispararon muchísimo. Esto es lo que decíamos del costo financiero total, ¿no? Esto de prestar siempre atención a las tarjetas de crédito, bueno...
Eso sale de algún lado y sale de acá, ¿no? Sale del Banco Central que se termina, también están todos los otros bancos secundarios, ¿no? Sí. Pero es el que termina siendo la base de todo, Claro. digamos, como todo en la economía está atado y cada vez que se modifica algo, se modifica todo. Y ahora quiero pasar a explicar lo que tiene, porque la columna anterior había dicho, bueno, quiero explicar un poco, aprovechar que estábamos hablando del Merval, de las acciones, bueno, el riesgo país tiene mucho que ver con los bonos soberanos y explicar esta relación y explicar qué pasa con los bonos cuando suben, cuando bajan, cuál es la relación con todo esto. Bonos, estamos hablando de bonos soberanos de los países, ¿no? Los países emitiendo deuda, los países sacando estos activos al mercado para financiarse. Sí. Como decimos, los bonos tienen un capital, recordemos, ¿no? Los bonos tienen un capital, un valor, y después tienen una tasa de interés la que pagan, que a veces depende del sistema que tienen, o van pagando semestralmente, o van pagando anualmente, o incluso pagan al finalizar la existencia de ese bono. Okay. También dijimos que los bonos cotizan en el mercado, ¿no? Sí. Entonces, ahora vamos a explicar qué relación tienen los bonos con el riesgo país, porque ustedes van a ver que en muchas notas periodísticas, cuando se habla de renta fija, que son los bonos, recordemos las acciones en renta variable, sí, se suele relacionar mucho con el riesgo país, ¿no? El riesgo país, ¿qué pasa con los bonos y el riesgo país? Bueno, vamos a hacer un ejemplo también, me parece que es una forma de graficarlo. Supongamos que tenemos un país que emite un bono con un valor de 100 pesos, sí, que paga un interés anual del 3% los próximos 10 años. Bueno, recordemos que este bono no es fijo, o sea, fluctúa. El valor nominal es 100 pesos, pero siguen cotizando en el mercado. No suben y bajan tanto como las acciones, pero sí cambian de precio estos bonos que dependen también de los movimientos en los tipos de interés. sí. Supongamos que hay un país, como dijimos antes, a mayor riesgo país y a mayor tasa de interés, ¿qué pasaba? Es un país con más riesgo de afrontar esas deudas, esos Claro. pagos. Claro. Tiene más riesgo de no poder pagar, ¿no? Claro. Entonces, un país que está en crisis, ¿qué hace? Vuelve a emitir bonos, por ejemplo, donde empieza a pagar un interés anual mayor. ¿Vieron que a veces pasa, bueno, sale un bono a una provincia, las provincias también tienen bono, a un país que de pronto te pagan el 14% anual y todo el mundo se está agarrando la cabeza? ¿Por qué se agarran la cabeza? Porque probablemente esa tasa de interés es alta porque ese bono no llega a su fin. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aumenta los tipos de interés, o sea, cuando ese bono tiene mayor rendimiento, el precio de los bonos baja. Y esto es como una máxima que se conoce en el mercado. A mayor rendimiento de los bonos, el precio de los bonos baja. ¿Y por qué baja? Y porque volvamos al ejemplo anterior. Si yo tengo un bono con un valor nominal de 100 pesos, un interés anual del 3%, y después ese gobierno me empieza a emitir otros bonos donde pagan mucho interés anual, por ejemplo, el 10, ese bono, el que salió antes, el que pagaba el 3, la gente se empieza a desprender de ese bono, porque dicen, no me sirve si pago el 3 y tengo uno que paga el 10. Claro. Entonces ese bono, de valer 100, empieza a valer, por ejemplo, 92. Entonces se hace esta relación inversa, ¿no? Esta relación de cuanto aparecen bonos con mayor pago de rendimientos, baja el valor nominal de ese bono, Exacto. baja el capital. Cuando ustedes vean en las noticias que pasa esto, el país empieza a entrar en crisis. Digamos, es un indicador. Bien. Bonos que pagan mucho, pero que valen poco de capital. Porque tiene íntima relación con un riesgo país alto y con la posibilidad de que ese país no pueda pagar sus deudas, no pueda pagar sus vencimientos. Claro. Aparte se da acá una situación que claramente, digamos, es el sistema financiero mundial que tiene un montón de problemas, ¿no? Sí, sí. Pero cuando un país menos posibilidad tiene de pagar sus obligaciones, tiene mayor, digamos, el riesgo país alto y paga cada vez más interés. Claro, claro, es una rueda. O sea, el país, a mayor posibilidad de pagar su deuda, más interés tiene y más le cuesta financiarse. Claro. Así que bueno, este quilombito es el riesgo país, los bonos y todo lo que implica. Así que cada vez que vean el riesgo país alto, agárrense los pantalones porque viene algo complicadísimo. Me dio miedo. Es tremendo, Me quiero ¿no? levantar e irme a dormir a mi casa y llorar y tirarme abajo de las
frazadas. Es tremendo, y me hiciste acordar, Sol, a todo ese quilombo con las LELIQs, a que tenían un alto, redituaban alto, pero era muy corto plazo, entonces el gobierno tenía vencimiento de deuda cada 2 meses, constante, y así terminamos, ¿no? Así terminamos con el quilombo de las LELIQs. Sí, exacto. Bueno, esto es lo que pasa, digamos, los países necesitan financiamiento todo el tiempo, es como los grandes bancos del mundo. Claro. Y claro, estamos todos atados. Y vean cómo es el sistema, ¿no? Que a mí cuando empecé a leer sobre esto, digo, me llamó mucha la atención de que riesgo país cero es el bono de Estados Unidos a 10 años, ¿no? El que emite el Tesoro de Estados Unidos. Digo, ellos tienen el monopolio de decir qué es riesgoso y qué no es riesgoso, porque ellos son el cero. Es como muy llamativo. Es muy llamativo. Entonces, adelante se mide todo lo demás. Totalmente. Es una locura. Y además es una locura también que el índice del riesgo país, que es para los países en desarrollo, como bien vos dijiste, lo mide un organismo privado, como ese JP Morgan Chase. Claro. Y además, la manera de medirlo no es una manera, digamos, o sea, se basa en muchas cosas que son tipo confianza, no es solamente los números de los balances, sino es confianza y un montón de cosas que son el aire mismo, digamos, ¿no? Porque no se mide el riesgo país solamente a partir de, digamos, no es una cuenta matemática que hay que hacer para sacar el riesgo país de una nación. Tal cual. ¿No? No, tiene muchísimas variables, claro. Pero digamos que todas esas variables sin ese numerito después termina repercutiendo hasta en la tarjeta de crédito de lo que paga cada argentino. Es impresionante. Así que es impresionante. Estamos como un poco presos de este índice de JP Morgan, claro. Que como vos decís es un ente privado. Por eso digo, cuando empezás a desglosar todo lo que lo integra, decís... Es una locura. Tremendo, ¿no? Bueno, la Reserva Federal, esto. la Fed que vos nos decías, la Reserva Federal, también es un organismo privado, no es un banco central público como el que tenemos nosotros. Es un organismo privado que ni siquiera tiene obligación de presentar sus balances ante el gobierno nacional. O sea, pueden hacer lo que se les canta el culo. Y de repente deciden emitir millones y billones de dólares e insertarlos al sistema financiero para que no se fundan los bancos también. Es muy raro eso. Y eso me gustaría solo un día que nos expliques. La Reserva Federal de los Estados Unidos. Perfecto, dale, la hacemos la próxima. ¡Oh, qué bueno! Me encanta esto, que pido cosas y me las cumplen. Es espectacular. Es mi cumpleañito. La hacemos la próxima. Sí, porque es súper interesante. Recontra. Y a veces tenemos que mirar al norte para entender todo el resto, digamos. Sí, porque son los que manejan la economía mundial. Como decimos, está muy interrelacionado. Ay, tal cual. Bueno, ya tenemos hasta promesa para... Ay, el lunes que viene es feriado, así que es para el otro lunes. ¿Vos te parece? Para el otro. Pido una cosa y es feriado. Que la puntería que tengo Y yo un también. poco me parece. Por favor. O sea, un qué poco es terrible. obvio. Son espectacular la columna. Aprendimos una banda y vemos lo importante que es el riesgo país. Cómo nos afecta en lo cotidiano. Porque dice, no, el riesgo país, no, te afecta a vos en el resumen de la tarjeta este fin de semana. Es tremendo. Sol, No, porque hay gente, es verdad eso, mucha gente dice, no, a mí no me afecta el riesgo país, no? a mí no me interesa, no sé qué. Bueno, lamento decirles que no, que sí les afecta. Si no te interesa, te tiene que empezar a interesar. O sea, ponete la pila. Exacto. Sol, mil gracias, amiga. Como siempre, la rompiste toda. Nos enseñaste un montón. Nos sacaste un poquito de toda esa ignorancia que nosotros arrastramos todos los días. Y esperamos con ansia la columna sobre la Reserva Federal. Este lunes no, el otro lunes. Dale, chicos, nos vemos. Besote enorme, Sol. Gracias, buena semana. ¡Mua! Sol Real, Finanzas Personales. La buscan así, Sol Real, Finanzas Personales. La buscan en YouTube, la buscan en Instagram. Y siempre está subiendo contenido re piola como este, en el cual nos explica por qué es importante el riesgo país. Una genia total. 12:02, vamos con un temita, una tanduli, porque de algo hay que comer.